Bueno, buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en Vivencias y hoy vamos a empezar el mes. Empieza el mes de abril. Lo vamos a empezar con un nuevo amigo, con Pablo Lema. Un placer, Pablo, tenerte aquí. Un placer tenerlos a todas las personas que ven Vivencias, que son, algunos son muy fieles, otros no tanto, pero no importa. Nosotros acá estamos todos los jueves a las 20 horas, así que en cualquier momento, como todos saben que este programa es grabado, en cualquier momento pueden vernos, fin de semana, sábado, día de semana, 12 de la noche, cualquier horario. Bueno, bienvenidos nuevamente, queridos amigos de Vivencias. Estamos con Pablo Lema, que nos va a abrir, como todos los entrevistados, un mundo distinto, en el que cada uno de nosotros vamos a aprender. Y yo creo que los seres humanos vinimos a este planeta y nacimos con esa posibilidad de aprender y de ser cada día mejores seres humanos y cuidar mejor el planeta y cuidar mejor a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a los animales, a las plantas, a todo lo que significa vida en este planeta. Bueno, buenas noches, Pablo, y un placer tenerte aquí en Vivencias. Buenas noches, Adriana, y nuevamente te agradezco la invitación. El placer es mío y muchas gracias por aperturar este mes de abril 2021 aquí en este programa, así que muchísimas gracias, nuevamente. Gracias a ti. Bueno, me gustaría que me contaras y que le contaras a las personas que nos siguen, Pablo. Vos sos terapeuta. Ahora, yo digo que es como una iniciación en caminos diferentes a los comunes. ¿Cuándo fue que comenzaste a tener esta inquietud o a pensar en que había algo más que lo que vemos todos los días, el común de la gente? Bien, como vos lo mencionaste, o sea, fue toda una iniciación que comenzó aproximadamente a los 8 años. A los 8 años a mí, por esos motivos que por ahí te podría decir, le interesaba a mi abuela o le interesaba por ahí a mi mamá de vez en cuando, cosa que en realidad es mi abuela, todo lo que tiene que ver con el ocultismo, con el hermetismo, con los rituales, con el saber de otras culturas, con esas realidades que eran por ahí, entre comillas, diferentes a lo que nos planteaban y nos plantean. Bueno, yo estaba ahí, o sea, a mí me interesaba todo eso. Sí, así que aproximadamente a los 8 años, más o menos. 8 años. Y fue increciendo, creo que se dice. Sí, claro. Yo eso es lo que te iba a decir. Desde niño y después despegó el avión o la nave espacial. Bueno, sé que nosotros, y esto lo repito siempre porque me encantaría que la gente lo hiciera carne, que somos el resultado de las vivencias de nuestras vidas, ¿no? O sea, nuestra vida tenemos diferentes experiencias y eso nos va haciendo crecer, y a pesar de que algunas son realmente dolorosas, pero son a lo mejor el puntapié inicial a muchas cosas de nuestra vida. Sé que a los 15 años tuviste una pérdida muy importante. Así es, mira, a los 15 años fue el fallecimiento de mi papá y como siempre lo menciono, fue como una trompada inesperada, obviamente, porque fue así de sorpresa, y después, a medida que pasó el tiempo y a medida que, digamos, inicié todo un proceso en base a ese evento, me di cuenta que en realidad fue una bendición, fue una puerta que se abrió, ¿sí? Pero ese fue como siempre lo recuerdo, como la patada inicial, ¿no? Como decir, bueno, a ver, vamos a ver qué haces, digamos. Y ahí inició todo, ¿sí? Como te mencioné antes, fue como incrementándose más mi curiosidad, mis preguntas, primeramente por qué sucede lo que sucede, y así. Yo siempre fui alguien que se preguntó mucho, muchas veces eso por ahí me jugó en contra o me juega en contra, pero siempre me encantó hacerme preguntas, y creo que ese evento fue uno de los principales que me permitió a mí, digamos, iniciar un camino, como mencionaste, una especie de iniciación en donde no sabía que la invitación era cambiar de estado. No sabía que la invitación era esa.
pero sí, todo inició, digamos, a mi edad de los 15 años, en ese momento. Así es. Y de a poco, a través de esta experiencia dolorosa, ¿fue que tuviste una curiosidad mucho mayor por todo esto oculto, misterioso que te interesaba de niño? En realidad eso nunca se fue, como yo siempre lo digo, siempre estuvo, pero lo que sucede en ese momento, que por ahí las creencias que uno tiene o el famoso el qué dirán, en ese momento yo era como que me lo reservaba para mí, porque en ese momento, digamos, el círculo de amistades, también la edad era como un tema diferente, raro. Entonces es como que a la mañana era el que estudiaba, el que iba a la secundaria en ese momento, el que hacía deporte, etcétera, pero después como por ahí estaba en casa a la tarde o a la noche, ahí era esos momentos que me generaban donde investigar, leer, etcétera. Y ahí fue, bueno, también un inicio en donde conocerme a mí, porque ahí fue también donde inicié todo un proceso de autodescubrimiento, porque como en ese momento le dije a mi mamá, no me siento bien, quiero ir con un terapeuta, así, porque fue así. Creo que una vez cuando vi en un programa de televisión cuáles eran las características de una persona que se sentía por ahí en un estado depresivo, yo en ese momento no estaba en un estado depresivo, pero había ciertos tips que estaban en verde. Entonces digo, bueno, y ahí fue como inicié. Sí, ahí inicié todo un proceso de autoconocimiento que fue por años y que actualmente sigue, porque como digo, esto, además de ser mi pasión, es algo que no concluye. Digamos, No. siempre el furor, el fuego por la investigación está, y qué bueno que así sea, porque significa que es algo que no tiene fin, digamos. No, y que además para eso venimos, los que nos gusta la investigación e indagamos profundamente en nosotros. Yo digo que la gente que dice, sí, hice un curso de meditación que yo ya la tengo clara, eso dura toda la vida y yo creo que termina en el último suspiro, porque son capas y capas y capas que van cayendo, que primero construimos y que después nos sacamos de encima. Y el que es investigador empieza siempre por casa, ¿verdad? Sí, tal cual. O sea, creo que investigar y la curiosidad por leer, bueno, eso es algo a lo cual le agradezco enormemente a mi abuela. Porque mi abuela fue la que de alguna manera me inculcó la lectura. Me acuerdo cuando por ahí me prestaba algunos libros que ella tenía sobre poderes mentales. Imagínate, a los 9 años leyendo sobre el poder de la mente, los ovnis, las Biblias. Y era lo que a mí en ese momento me encantaba. Y ahora mucho más, pero digo, en ese momento era algo que me encantó siempre. Y también eso, obviamente, digamos, cultivaba mucho mi imaginación, porque era de alguna manera una invitación de pensar y comprobar la realidad de una manera más allá de lo establecido también. Sí, sí. Romper estructuras. Romper estructuras, así es. Y eso te habrá traído problemas como me los trajo a mí, como le trae a todo el mundo que está en esto, ¿no? Y eso es inevitable, considero que es inevitable porque, a ver, uno muchas veces cree que cuando habla está hablando con las personas, pero también hay ciertas, vamos a decirlo así, ciertas energías que también son las que interactúan. Entonces por ahí hay temas que son un poco, no sé si delicados, pero por ahí te invitan a interrogar la baldosa sobre la que uno está. Y por ahí, digamos, a muchas personas eso no les gusta, y es entendible, obviamente, pero sí, me ha generado varios movimientos, digamos, varios movimientos, sí, Sí. la verdad que sí, la verdad que sí. Ahora empezaste, digamos, de lleno, o sea, te tiraste a la pileta a tus 30 años, mirá qué edad, una edad sumamente importante y trascendental para todo ser humano. A los 30 años, ¿cómo fue? Llegando a un punto donde, entre comillas, había realizado todo lo que se espera socialmente, estudio, la casa, etcétera. Sin embargo, había un vacío enorme, o en realidad ese vacío estaba ahí porque no me animaba en ese momento a responder la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Y
¿Y ahora qué? Y yo te, estoy te digo esto y me acuerdo por ahí esa noche en donde, mirando el cielo, ahí me hice esa pregunta, digo, ¿y ahora cómo sigo? ¿Qué más? Y no había respuesta, digamos, había un vacío. Y bueno, creo que luego de, que esto también yo muchas veces lo comparto también en las actividades que brindo, creo que lo más mágico que uno puede, dentro de toda la magia que hay, un punto mágico es cuando uno se hace una pregunta y no está apurado por responderla. Ahí es como que sucede algo, ¿sí? En ese momento, esa pregunta que me hice no tuvo respuesta, ni al otro día, ni al otro día, y fue algo que empezó como a desencadenar ciertas situaciones, ciertas señales en donde sí, dije, bueno, esto es lo que quiero, que es actualmente todo lo que brindo desde ese momento al 100%, y me tiré al vacío. Me tiré al vacío y me encontré con la sorpresa de que es posible seguir vivo, obviamente, y aquí estoy. Y la verdad no me arrepiento de algo, o sea, no me arrepiento de algo. Además es un trabajo maravilloso el que se realiza con la gente. Vos que trabajás con gente, que la ayudás, que le iluminás el camino, porque en definitiva yo siempre digo que la decisión es de la persona, pero qué maravilloso que uno desde su lugar pueda ponerle los foquitos en el camino para que esa persona vea lo que tal vez vaya a saber qué situaciones no puede ver por sí misma. Sí, la verdad que, como siempre digo, en realidad es hermoso hacer eso y también es muy valioso el aprendizaje, porque yo, como siempre digo, me gusta decir, quien está de este lado no es Buda, o sea, soy un ser humano y aprendo constantemente, o sea, de cada uno, y hay mucho que aprender, sobre todo, te lo dice alguien que fue hijo único, con todo el egoísmo que eso implica, o sea, al no tener hermanos, entonces eso también fue un gran aprendizaje y lo es, esto de la importancia de vincularse con el otro, con el compartir, con el transmitir, en donde uno descubre que la vida no es solamente el cascarón, ¿sí? Sino que hay un mundo inmenso para compartir y eso, como decís, es maravilloso. Realmente es maravilloso porque el aprendizaje no se agota. No. Y yo siempre digo, también tengo la famosa pregunta que me persigue hace muchos años, de si realmente es el aprender o es el recordar. Tal cual. O es el recordar. Y bueno, eso es algo que nos responderemos cuando nos llegue el minuto final. Bueno, hay una de las terapias que haces, que creo que estás dedicado bastante a esto, que es la transgeneracional o Sí, lo dijiste muy bien, lo dijiste. El transgeneracional, sí. El transgeneracional. Contanos de qué se trata, porque a mí cuando me lo mandaste para la información de tu currículum, me llamó muchísimo la atención, me atrajo eso, además de todas las cosas que podés por ahí hacer como terapeuta. El transgeneracional en realidad toma contacto conmigo por una casualidad, como tantas, digamos, vivencias y experiencias. Y cuando empecé a ver cómo es que cierta información se transmite de los ancestros en cada uno de nosotros, de generación en generación, lo más fascinante fue poder haberlo visto en mi vida, eso. Ahí, cuando tomo contacto con esa información y veo que en realidad experiencias que había vivido, decisiones que había tomado, creencias que en ese momento tenía, etcétera, etcétera, eran prácticamente un calco de ese árbol familiar, de ese mapa, como a mí me gusta decirle, ese mapa ancestral, pues un mapa, que después ahí empecé a comprender, claro, por qué tomaba las decisiones que tomaba, por qué, por ejemplo, en ese momento, hace creo ya 12 años atrás, decía, no, yo no voy a formar pareja, no voy a convivir con alguien, no me gusta. Y claro, cuando empiezo a ver que todo eso respondía a una programación, al igual que muchas otras, dije, me sentí en ese momento como
como en la escena de Matrix, ¿viste? tomando la pastilla roja y decir, ¿y esto qué es? Digo, como para mencionar a Matrix porque me parece una película fantástica y bellísima por todo el contenido además que tiene. Y así fue, o sea, al descubrir que había un montón de decisiones que había tomado, decisiones, gustos, creencias, que claro, eran no solamente heredadas, pero en ese momento, como siempre digo, el tema no es que sea heredado, el tema es que uno cree a nivel inconsciente muchas veces que esa es la única verdad. Ahí está el punto. ¿Sí? Porque todos venimos de familias, pero el tema es que cuando uno cree esto es de esa manera y no puede ser otra. Ahí es cuando vos decís, bueno, hay que indagar un poquito más, y eso fue lo que hice. O sea, empecé a ver que en mi historia había muchísima información, muchísimos duelos no resueltos, conflictos. Por ejemplo, mi papá, que digamos tenía un sueño tocaba el piano de oído, o sea, lo tocaba de 10, tocaba el piano maravillosamente. Y claro, no se había dedicado a eso por la familia. Y esa era la frase que yo escuchaba. Claro. Entonces, claro, o sea, por ahí yo le preguntaba a mi mamá, ¿y por qué papá no se dedicó a esto? No, porque cuidó a su familia. Entonces, claro, ahí, en ese momento, cuando uno tiene, por ejemplo, 7 años, 8, se empiezan a armar esas famosas uniones en donde una cosa es lo que uno desea y otra cosa es la prioridad absoluta en caso de que sea, por ejemplo, la familia. Y bueno, y así es cuando empiezo a descubrir todo lo que había en esta cabecita, digamos. Todas las creencias, toda la información, y es algo fantástico. La verdad, al empezar a indagar en todo eso, al empezar a conocer también compañeros, aliados, personas que también están en esos temas, fue como un abanico de posibilidades que se abrió, y ahí fue donde, de alguna manera, no es que inicia un segundo nivel en mi vida, pero fue como un proceso mucho más rápido y más profundo todavía. Sí, ya al estar en contacto también con personas que estaban, como decimos acá en Argentina, en lo mismo que uno, digamos. Sí, pero es algo fantástico. A mí el transgeneracional, la memoria de nacimiento, todos esos temas me encantan, me encantan. Y eso es algo a lo que generalmente no se piensa, generalmente no se tiene idea, generalmente uno piensa que es uno y no ve el bagaje con el que uno llega a ser adulto, ¿no? Como decís vos, los cassettes o los CD, los pendrive, ahora mucho más modernos, los pendrive que nos fueron grabando y que fueron haciendo de nosotros una persona que cuando empezamos a indagar y a descubrir, en realidad no somos eso. En realidad no somos eso, somos parte de una historia, pero que no tiene que ver exclusivamente a estos patrones que nosotros nos convocamos de que soy así porque tengo que ser así, porque esa es la regla. Y en realidad no hay reglas, ¿no? Vos lo mencionaste, siempre que escucho pero yo soy así, ahí es como que digo, ¿no? Ahí es como que aparece un semáforo, ¿viste? O una señal de alarma en donde eso que uno está diciendo que es así, tiene todas las posibilidades de no serlo. O sea, tenés todas las posibilidades de elegir otra manera. Ahora, como siempre lo digo, es simple, sí, porque hay muchos métodos, muchos pasos. ¿Es fácil? No. O sea, no es fácil. No es fácil, como siempre digo, no es fácil, pero es algo fascinante porque en realidad se trata de uno. Es un viaje que uno hace hacia uno, pero que después lo transmite hacia los demás. Ahí es donde está en realidad la verdadera riqueza. Y si por ahí nos ponemos un poquito más metafísicos, es como el legado que uno puede también brindarle a la humanidad. Desde el mejor lugar, desde un lugar humilde, desde un lugar desde el compartir, creo que es lo mejor que uno puede hacer. Es como una manera de decir gracias por estar aquí y haber estado. Sí. Pero fue maravilloso que lo nombre. Cuando alguien, o sea, ya, a quienes están mirando este programa ya saben, cuando en algún momento se escuchan diciendo yo soy así, ya saben, ahí
se enciende la alarma como para que Para empieces empezar a investigar, ¿no? tal cual, para empezar a investigar, así es. Y yo digo que siempre cuando uno, como decís vos, cada persona con la que trabajás, cada contacto que tenés con el otro o con los otros, te das cuenta que ese camino, ¿por qué lo podés ayudar a esa persona? Porque ese camino ya lo transitaste. Entonces sabés que, como decís vos, que esto de yo soy así no es real y que a veces es una comodidad, ¿no te parece? Diste en la palabra justa. O sea, en realidad muchas veces tenemos miedo de cambiar por la famosa zona de confort. Ese es el gran motivo, digamos. O sea, incluso hasta a nivel biológico, esto ya está comprobado, que uno, lo que es conocido, lo que ya es habitual, se generan sensaciones de comodidad, de estabilidad, y el cerebro, por decirlo de alguna manera, no va a querer ir más allá de eso. Sin embargo, la paradoja es que cuando uno se anima a trascender esos límites, la realidad se ordena nuevamente. No es que la persona se quedó, digamos, cayendo en un vacío eterno, sino que va a encontrar los recursos, porque hay algo que es fundamental. Siempre los grandes cambios suceden cuando uno llega a situaciones en donde te exigís activarte o activarte. O activarte, no tenés otra. No hay otra, o sea, o activarte o activarte. Y muchas veces sucede que la zona de confort o lo conocido lleva a que usemos el mínimo de energía, el mínimo. O sea, porque es todo estable, todo en algún punto controlado. Y lo aclaro, no significa que uno tenga que ingresar a una vida de descontrol, no. Sí ingresar a una vida en donde uno decide a ver qué es lo que hay detrás de esa puerta. A ver, yo por ejemplo siempre estuve encerrado en una habitación o en esta casa. A ver qué hay más allá. Y para esto, bueno, hay un montón de películas que lo muestran. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, Matrix. Hablo de películas porque a mí me encanta el cine también. Y vemos que cuando uno se anima a cruzar esa puerta, ahí sí hay fantasmas, sí hay monstruos, pero es parte del camino. ¿Para qué? Para que uno desarrolle su potencial, sus habilidades, y después cuando mira hacia atrás dice, no era tan complicado, No era era solamente bien. Así es. Es así Bueno, como además el camino de Buda, ¿no? el camino de Buda, tal cual, el camino de Buda, el camino de Cuando Cristo. se decidió a salir y con lo que se encontró. Mira, eso que vos lo mencionás es genial, genial porque lo retrata perfectamente. O sea, Buda, una persona que tenía todas las comodidades y que el padre hacía todo lo posible para que cuando el hijo quería mirar por la ventana, le ponían un decorado. Como quería ir al living y había alguna posibilidad de que se vaya de ahí, le hacían más grande la casa. Bueno, ¿y qué sucedió con Buda? Luego de abandonar todo ese palacio, pues ahí empieza todo el camino. Y yo, al menos mi humilde percepción es que nuestra vida en algún punto es una invitación a eso. Es a que empecemos a conocer otros senderos, empecemos a crear otro tipo de escenarios, porque es ahí donde más aprendemos. Ahí es donde más aprendemos. Y donde vivimos, en realidad con mayúsculas. En donde vivimos, ¿sí? O sea, en escenarios que nos lleven a estar todo el tiempo con las luces encendidas. Mirá, en el mejor de los sentidos, con las luces encendidas. No escenarios en donde uno esté opaco, no escenarios en donde, bueno, hoy en día muchas veces se ve, ¿sí? A nivel de lo que está sucediendo. Por eso yo, como muchas veces lo menciono, esta es una época bisagra para todos nosotros. Sí. Y la invitación es tan simple, pero no fácil, de abrir la puerta. Abrir la puerta. Sí. Abrir la puerta. Y en el caso tuyo, como me comentabas, que vos tenías como un, digamos, un pendrive, porque sos muy jovencito, tenías un pendrive grabado donde te decía, no voy a formar pareja, no me voy a meter en esas cosas, y hoy tenés una hermosa mujer y un hermoso hijo. Mirá,
La vida te enseñó que estabas totalmente equivocado. Tal cual, sí. Hay veces que siempre con Caro bromeamos en esto, ¿no? Como yo le digo, y ella también me lo dice, ¿alguna vez te lo hubieras imaginado? Y yo le digo, nunca, ¿viste? Cuando por ahí nos ponemos a hacer algunos chistes, la verdad es algo impensado, impensado. Incluso hasta yo muchas veces lo mencionaba a mis amistades, ¿no? Que, ¿para qué? ¿Para qué? Y en ese momento era perfectamente justificable, porque si Claro. por ahí en ese momento uno dice, bueno, a ver, Pablo, ¿por qué no? Y yo nombraba, tac, 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 yo decía, bueno, está bien. Pero el tema es que así es como funcionamos. Mirá todo lo que por ahí, digamos, me hubiese perdido si eso quedaba así intacto. Y Si por no necesidad salías del esquema, si no salías del no esquema. salía del esquema, tal cual. Si no salía del esquema. O sea, no sé, la verdad, te juro que no me puedo poner a pensar qué hubiese pasado. La verdad, no me lo puedo poner a pensar. Pero digo, mirá vos, cuántas veces uno por ahí dice, no, pero quizás por miedo, quizás porque no sé. Y es posible. Y es posible porque si se quiere es posible. Ahora, como siempre le digo, es simple, sí, pero no es fácil. No es Porque fácil. viajar al interior de uno mismo es un viaje fantástico, maravilloso y, como lo indican también muchos mitos, tiene sus desafíos. Claro. Tiene sus desafíos. Es Pero el camino del héroe, ¿no? es el camino del héroe. Así es. Vos lo has Y no es mencionado. fácil, y no es No, nada fácil. no es fácil, pero el premio principal, y esto creo que vos también estarás de acuerdo, es la conquista de uno mismo y por ende transmitirlo. Sí, Por sí, ende transmitirlo. O sea, sí. creo que eso conquista en el mejor de los sentidos. Y acá no No, hablamos de, pero conquista de, ok, tenía tal limitación, le doy respuesta. Tenía tal creencia, le doy respuesta. A eso me refiero. Y eso nos pone en un nivel completamente diferente. Completamente diferente. ¿qué es lo que pasa? Por supuesto, no quiero que hables de las personas a las que estás ayudando, pero digo, ¿cuál fue, digamos, de toda la experiencia que tenés al respecto, cuál fue el momento que vos dijiste, qué bueno, o sea, qué bueno que es esto que estoy pudiendo hacer o pudiendo ayudar al otro a encontrarse? Desde el primer momento en que lo hice. Qué bueno. Desde el primer momento. Pero no por el hecho solo, además de decir, puedo ser un puente, como siempre lo digo, o sea, soy un puente. Lo que me implicó a mí, o sea, también poder ser un puente, porque bueno, parte de esas programaciones ancestrales eran que yo era alguien extremadamente tímido. Y imagínate, si yo en ese momento me hubiese imaginado, si hoy voy a estar aquí con Adriana haciendo un programa, por ahí te decía, pero es lo mismo, o sea, es el hecho de decir, wow, o sea, puedo brindarle algo valioso a las personas, compartir, transmitir, siempre en un lugar de, como vos mencionás, de vivencias, de experiencias, nunca de un lugar de, esta es la verdad, jamás, no, pero sí de poder compartir. Y eso creo que es maravilloso, sobre todo de comprobar que funciona, esto de que uno tiene creencias, de que hay un inconsciente que, bueno, ahí ya nos meteríamos en otro tema, pero bueno, si querés para un próximo programa lo podemos seguir profundizando. Pero uno dice, es verdad todo esto, o sea, todo esto que he visto en mí, que he leído, que he conocido, que he escuchado, es verdad, y bueno, poder transmitirlo desde ese lugar es fantástico, la verdad que es maravilloso. Y es tan importante. La alegría más grande que yo tengo es cuando veo ese brillo en las personas de mirá lo que descubrí de mí o mirá lo que estoy haciendo por mí mismo, dependiendo de la persona. Eso creo que son segundos que quedan grabados en mí que digo, wow, ¿viste? Y en ese momento me tengo que contener, ¿no? Porque si no me van a ver saltando en una pata. Pero son
son momentos que disfruto, pero muchísimo. Y quienes me conocen, bueno, claro, obviamente, y quienes me conocen, saben que soy así como muy, viste, efusivo. Y digo, qué fantástico. Y disfruto muchísimo ver esos cambios que las personas generan, que despiertan. Como digo, yo soy un puente y pueden generar esos cambios y es posible. Eso para mí es lo más maravilloso, es lo más bonito. Y además, como decís vos, lo viviste desde vos, porque acá, lamentablemente en estos temas, hay que tener muchísimo cuidado y siempre le digo a la gente, hay personas inescrupulosas que leen un libro y salen a atender gente o a dar cursos y yo digo, esto es un tema muy delicado porque estás trabajando con el alma de las personas. Tal cual. Entonces, ahora, si vos le das a esa persona que tenés enfrente o a ese grupo que tenés enfrente tu experiencia, como yo digo, vos tenés la satisfacción de decir, ese camino lo hice yo primero y por eso podés guiar o podés ser puente. No podrías ser puente si no viviste la experiencia primero, ¿no? Y eso es maravilloso. Ahí tiene que ver con eso que vos mencionás. Lo maravilloso es eso de ponerse uno en situaciones desafiantes por luego transmitirlas. Sí. O sea, es como decir, es la historia que quiero contar o la historia que quiero transmitir. A mí siempre por ahí me gustó esto de, digamos, para que se entienda la escena, de estar compartiendo en un fogón, contando historias, anécdotas, eso siempre a mí me encantó. Y en algún punto yo esto lo siento así. O sea, el hecho de decir, bueno, le estoy transmitiendo esto a una persona y ahí aparece que en realidad es el resultado de muchos guías simbólicos reales y que actualmente obviamente tengo, pues como yo siempre digo, yo brindo lo que actualmente me brindo. Porque Claro. no es que yo ya está, digamos, no, ya, no. O sea, lo que yo brindo también me lo brindan y por eso, digamos, es esta constancia de estar todo el tiempo aprendiendo, descubriendo de mí, descubriendo limitaciones, descubriendo la manera de dar respuesta. Y esto que vos mencionabas, después cuando uno lo transmite es por propia experiencia. Porque por libros sí, o sea, los libros son bellísimos, hermosos y yo he sido fanático de la lectura, actualmente lo soy, pero llega un momento que hay que salir a la cancha. Hay que ponerlo en práctica. Hay que ponerlo en práctica. Y esa es mi invitación, es la invitación también que constantemente he recibido hacia mí y sigo recibiendo, y por eso también lo transmito. O sea, porque eso es fundamental, porque si no, por los propios, digamos, bueno, vamos a decir así, propios mecanismos que tenemos, queda en un nivel intelectual. Claro. Y cuando la mente ingresa en un nivel intelectual, es como que se sentó en un sillón y ya está. Se puso a mirar tele. Se puso a mirar Netflix y no la sacó. Entonces, la experiencia es fundamental. Es fundamental. Y además te da la posibilidad de decir, darle la seguridad al otro de que va por un camino que ya alguien recorrió, no es un camino desconocido. Es decir, por lo que vos le decís, se lo decís con la certeza de la vivencia y de la experiencia, ¿no? O sea, con todo tu corazón y tu alma pleno porque lo viviste, porque lo sentiste y porque vas a comprender lo que le está pasando al otro, porque ya te pasó. Sí, o sea, entender que uno puede no animarse, uno puede tener miedo, pero es parte del proceso. Sí. Porque esto es como el cuento de la oruga en mariposa, es lo mismo. Igual. Es todo un proceso, así que lo entiendo, no hay apuros, como siempre digo, y la invitación es un viaje, es como disfrutar de un viaje, porque en realidad el que está en primera persona es uno mismo. O sea, mirá qué regalo mayor puede haber que conocerse a sí mismo, conocer esos demonios, ponerles luz, iluminarlos, aprender. Creo que es algo que, la verdad, al menos a mí, hablo de mí, me parece algo maravilloso, me parece algo fantástico. Y además yo creo que los seres humanos tenemos que empezar a entender de que
de que hay otras energías y otras fuerzas que siempre nos están apoyando, siempre están ahí para ayudarnos, que es como salir un poco de esa mente lógica y racional que nos hace ser tan personalistas, ¿no? Tan yo, o sea, abrirse un poco a todo ese mundo que es maravilloso. Vos lo has dicho, el gran problema es esa mente consciente, lógica, que esa es la verdad y es la única. Es la única, ¿sí? Y después a eso le añade el porqué. Cuando en una frase viene el famoso porqué, ahí ahí estemos atentos. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Bueno, tal cual. Tú lo has dicho. O sea, somos, al ser occidentales, digamos, nos han educado en un sistema en donde se le da un poder enorme a la razón y se anula totalmente lo que tiene que ver con la imaginación y la creatividad. Sin embargo, ahí está la clave, en la creatividad y en la imaginación. Sí. Como siempre digo, y esto no es que, digamos, lo haya inventado ni mucho menos, esto está aclarado en la Biblia. Cuando en la Biblia hablan del matrimonio, que el matrimonio tienen que ser dos, que la mujer durmiendo al lado del hombre, está hablando de los dos hemisferios cerebrales. Sí. El matrimonio alquímico, o sea, tiene que haber una unión de hemisferios cerebrales. Y muchas veces lo que se propone es solamente uno. Por ahí, demasiada lógica lleva al hundimiento. Y también por la otra vía, demasiado vuelo también lleva al hundimiento. Entonces, ¿cuál es la clave? Unir los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Y lograr el famoso matrimonio alquímico, digamos. Sí. Y bueno, vos por haber estado en este camino desde hace tantos años y haber hecho esta experiencia personal antes, te habrás dado cuenta que también en esa unión de parejas, como la que tenés vos con la princesa hermosa que tenés al lado, que el matrimonio no es lo que nos contaron toda la vida. El matrimonio, la unión de esas dos personas trasciende todo lo que intelectualmente comprendemos. Es, como siempre lo digo, es el mayor de los aprendizajes, el más desafiante y hasta te podría decir indispensable para que uno se conozca también realmente a sí mismo. Porque en realidad un proceso de transformación interno implica, me conozco, pero también me conozco a través del otro. Claro. Eso es fundamental. O sea, yo sé que, por ejemplo, gracias a Caro, gracias a Rami también, hay un montón de cosas que jamás hubiese descubierto de mí mismo. Un montón. Es el espejo, es el reflejo de uno. Es el famoso espejo y el reflejo. Y sí, a ver, no es un cuento de hadas, pero te puedo asegurar que se puede llegar a eso, se pueden llegar a momentos de mucha felicidad, unión, compartir. Hay desafíos, hay aprendizaje, hay veces que hay roces, pero es parte de. Uno de los grandes problemas a nivel también parejas en general es esta cuestión de que uno no sale de su burbuja. Ese es el gran problema. En cambio, el vincularnos nos invita constantemente a considerar eso que pensamos, pero también integrarlo con lo que piensan los demás. Y ahí es llegar a un punto de no violencia. La violencia se genera cuando hay imposición. Sí. La violencia se genera cuando hay imposición. En cambio, cuando hay una comunión, que es una unión en común, por algo en común, o sea, queremos llegar a tal punto y vamos a hacer todo lo posible para eso, ahí es completamente diferente. Ahí es completamente diferente. Y eso es algo que... Sí, decime. Y lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? O sea, que los medios, que habrá pasado toda la vida, pero que al tener tanto acceso a los medios de comunicación nos hacen ver esta realidad tan monstruosa de la violencia contra las mujeres en todo sentido. Yo creo que se vivió todo el tiempo y que la violencia viene mucho más allá del golpe físico,
Tal cual. O sea, el golpe físico sería ya el último eslabón de esa violencia, pero la violencia empieza mucho antes, y lo estamos viviendo de una manera terriblemente cruda, pero esto, bueno, yo creo que si cada uno de nosotros cambia, yo siempre digo, acá las mujeres no tenemos que ocupar lugares de los hombres, porque hay como una especie de lucha, ¿no? Y de guerra. No, nosotros tenemos nuestro propio lugar y nuestro propio espacio, y es el que tenemos que ocupar como mujeres. O sea, ser mujeres es maravilloso. Es maravilloso ser mujeres, ser creadoras de vida, tener toda esa energía femenina tan maravillosa. Pero bueno, si nosotros gastamos esa energía en ponernos a pelear, en ocupar puestos que ocupan los hombres o en tener lo que... Yo creo que no, desde mi humilde opinión, yo creo que es fortalecer esa energía femenina que tenemos y darnos el verdadero valor que tenemos. Y así vamos a ir ganando, no tenemos que ganar espacio, simplemente tenemos que ocupar el espacio que nos corresponde. Así es, o sea, es una cuestión de lugares. O sea, el hombre en su rol, vamos a decirlo así, y la mujer también en su rol. El conflicto por ahí empieza cuando hay un desplazar de roles. Entonces es como que uno de los dos quiere ocupar los dos lugares, y ahí es cuando se genera todo el conflicto. Por eso la clave es siempre llegar a un punto de comunión, digamos, ¿no? O sea, una unión en común, llegar a un acuerdo y construir algo diferente. Porque, a ver, a nivel biológico es indispensable esa unión. Y por ende, como enseñan también los escritos sagrados, si hay algo que es indispensable que en lo biológico se una, es porque primero tiene que estar unido lo psíquico. De hecho es fundamental. Entonces vemos que la naturaleza, la biología es sabia y no hay errores, digamos, de diseño en esta realidad. La cuestión empieza, o sea, lo problemático empieza cuando están esos choques de poder, como mencionaste, que alguien le quiere sacar el lugar al otro, que quién es mejor, ¿no? Todas esas palabras que ya sabemos a lo que llevan. Sí. Y por eso la clave está en uno. O sea, hay una bonita frase que yo me encanta recordarla y es: sé el cambio que querés ver en el mundo. Es verdad. Yo creo que si cada uno de nosotros nos tomamos el tiempo, la energía, el interés, porque muchas veces no tenemos interés en algo y no ayudamos al cambio, si todos pusiéramos de nuestra parte, podemos pensar, y no sería una utopía, de que realmente puede haber una humanidad que dé un giro, que esta humanidad dé un giro positivo y sea otra cosa. Que cada ser humano terminemos con las envidias, terminemos con la competencia. La competencia es atroz. Todo compite y culturalmente nos preparan para competir en el deporte, en el trabajo, hasta en la belleza de las mujeres, la belleza física. O sea, en todo. Entonces, la competencia trae mucha energía negativa, muchos encuentros negativos, mucha pelea. O sea, por eso siempre el cambio tiene que empezar por nosotros. Así como vos lo mencionaste, este es el momento ideal. O sea, este año es el momento ideal. O sea, después en el 2022 podemos seguir hablando, pero este es el momento ideal. Es como la alarma del universo, es como la alarma del planeta. De decir, a ver qué hacen. Al menos a mí me gusta pensarlo de esa manera porque así uno no se permite desperdiciar tiempo. Sí, es verdad. Yo creo que las cosas, no creo en la casualidad, por ejemplo, o sea que creo que todo es casual y creo que a los seres humanos nos hacía falta en algún aspecto este encontronazo, porque como decís vos, a veces no cambiamos por la comodidad
de donde estamos es cómodo, pero esta comodidad se rompió. El señor que estaba acostumbrado a trabajar, no sé, 8 horas o más, y que volvía a su casa y veía muy poco tiempo a sus hijos porque estaba trabajando, lo mismo la esposa, bueno, los chicos estaban en el colegio, a todos nos rompió los esquemas. La comodidad ya no existe. El señor estuvo mucho tiempo en su casa con los chicos, que era lo mejor lo que quería. Hablaba el otro día con otro entrevistado, un querido amigo, Juan Acevedo, y él decía, claro, se le rompió los esquemas a todo. ¿Por qué? Porque ese señor que estaba afuera y que quería estar con sus hijos, bueno, la vida le dio la posibilidad de estar con sus hijos, y después pensó, bueno, no es tan bueno estar 24 horas con los chicos. Es que es como vos lo mencionás, o sea, hoy en día creo que la invitación está a que cada uno incrementemos nuestra creatividad. Sí. Esa es la invitación, o sea, creativos, o sea, porque es un escenario totalmente cambiante y lo que por ahí funcionaba hace 3 meses, ya hoy quizás no. Y bueno, como siempre se ha visto también en la historia, quienes no es la palabra esta, pero quienes se puedan adaptar, va a depender de ellos, siempre. Porque justamente esta es una invitación a que peguemos el salto. Vamos a decirlo así. Es una invitación a que peguemos el salto, como vos lo has mencionado. O sea, ya no se pueden seguir viviendo sobre los mismos esquemas. No es posible. Es una invitación a ser totalmente creativos. Es simple, sí, no es fácil. Pero es una bonita invitación. Eso siempre hay que aclararlo, ¿viste? Por ahí, por la duda. Porque digamos, no es fácil, es verdad, pero estamos llamados a eso. O sea, en que es momento de que peguemos el salto, seamos más creativos y ya dejemos de señalar hacia afuera. Eso creo que, como vos has mencionado, no ha aportado algo, ni va a aportar. No. Yo creo que, yo sigo siempre, cuando nos abran la puerta de esta cárcel domiciliaria en la que estamos, bueno, ahora un poco más flexible, pero que el año pasado fue terrible, que salgamos, que el que abra la puerta y salga sea otro totalmente renovado. Que ya sea como la mariposa, que dejó de ser oruga, digamos. Sí. Sería esa, digamos, la metáfora, tal cual. Que sea un nuevo escenario. Yo lo veo así, como un nuevo escenario. Yo te digo, aquí en Argentina ya sabemos cuál es el escenario, pero digo, es una constante invitación a estar siempre siendo creativo, o sea, con buena onda, con entusiasmo, porque si no, ya sabemos. Sí. No nos hace, no solamente no nos hace bien a cada uno de nosotros, sino que además es malo para todo lo que está a nuestro alrededor. O sea, si sabemos lo que están pasando gente mayor, de repente está cayendo en depresiones y una serie de cosas que bueno, los que podemos, los que estamos un poquito más despiertos, veamos de qué manera, como en tu caso, como terapeuta, podemos hacer ayudar al otro, o sea, que vea que esa lucecita que ponemos en el camino le dé otra visión de lo que tiene adelante. Porque si es todo oscuro lo que vemos, realmente... Sí, siempre, como muchas veces me digo, toda oscuridad está ahí porque es indispensable que encendamos la luz. Está ahí por ese motivo. Así que lo mejor que uno puede hacer en estos tiempos es prender la linterna, digamos. Prender la linterna e iluminar el camino. ¿Sí? Eso creo que es lo mejor, sobre todo más aún en estos tiempos. Que son tiempos, como dije, de invitación a generar algo diferente o generar más de lo mismo. Bueno, quiero ahora, Pablo, que le digas a la gente de qué manera se puede contactar contigo, dónde puede ver tu fe, la dirección, no sé, lo que tengas como para que se puedan contactar contigo, hacerte una preguntita, etcétera. La vía de contacto, bien, a través de www.universofi.com
Si no, contacto@universofi.com, o si no, en mi Facebook ponen Pablo Lema y ahí aparezco, el buscador seguramente, porque creo que hay otro Pablo Lema, uno o dos, pero digamos, aparezco ahí y me pueden también encontrar por Facebook, si no también por Instagram, pueden poner Universofi y ahí también estoy. Creo que hoy es tan amplio, ¿no?, las vías de contacto que por cualquiera de esas vías, después si quieren comentarme algo, hacer alguna pregunta o algo que yo les pueda brindar, pues cuentan conmigo. ¿Sí? Así que nos encontramos. Bueno, ha sido, ¿qué te puedo decir, Pablo? Ha sido un gusto enorme conocerte, el nuevo amigo de Vivencias. Conozco a una parte de la familia, ya voy a conocer personalmente a las otras dos partes masculinas de la familia personalmente. Ha sido un placer tenerte, ha sido un placer que nos hayas contado tu experiencia, porque como yo digo, la experiencia de los demás siempre nos abre ventanas y puertas para querer indagar y querer investigar. Así que, bueno, un placer, un verdadero placer. Muchas gracias a vos, Adriana. Muchísimas gracias, te digo, disfruté muchísimo. Yo podría seguir, como siempre digo, ¿no? Yo cuando por ahí brindando algunas reuniones, digo, yo puedo seguir, pero digo, disfruto tanto que digo, wow, ya es la hora que es, digamos, pero lo he disfrutado muchísimo y nuevamente gracias por el espacio, por ser también puente, por la invitación y por tu energía, que te lo dije, una hermosa energía tenés y me encanta que así sea, Adriana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a quienes nos acompañaron, a quienes nos verán en los fines de semana, a quienes se comunicarán, y como este ha sido un comienzo de mes con una hermosa persona, y bueno, ahora vamos a seguir el siguiente jueves, nos encontramos nuevamente. Un placer, Pablo. Muchas gracias. Un beso enorme a la hermosa princesa que tenés en casa, que acompaña y que es compañera de vida. Debe ser una hermosa compañera de vida. Una gran compañera de vida. Gran compañera de vida. Y qué lindo que están transitando un camino que es el mismo camino en realidad. Es el mismo, con algunas variables, algunas diferencias, pero sí, la verdad que es algo por lo que también estoy muy agradecido. Y además con el premio que recibieron. Mirá vos, ¿quién hubiera dicho, si yo hace 20 años, no hubiera sido muy joven, pero si hace 20 años atrás te hubiera conocido y me hubieras dicho, no, yo pareja, matrimonio, no, nada de esas cosas, y nos hubiéramos encontrado hoy, ¿qué me hubieras dicho? ¿Sabés qué? Me equivoqué. Sí, o sea, era el que era en ese momento, pero sí, tal cual. La verdad que ser papá es algo maravilloso, es un aprendizaje, y justamente lo que más quiero es poder ser puente. Eso, desde como lo ha mencionado, desde la experiencia, desde la vivencia, y aportar semillas para generar algo diferente. Sí. Eso es lo principal. Para una humanidad mejor. Bueno, para una humanidad mejor, así es. Nos estamos yendo, queridos amigos, nos encontramos el jueves próximo.